Bienvenido a la clase. Ahora estamos en lección número 2, parte 1, y vamos a hablar de la revelación y la inspiración. La revelación y la inspiración dentro del contexto de lo que estamos hablando del Antiguo Testamento. En estas últimas 6 clases estuvimos hablando sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Ahora te quiero hablar de la revelación y la inspiración. Son dos conceptos muy distintos. Quiero tratar con este asunto y hablar primeramente del problema básico. El problema básico. Note bien conmigo. La Biblia puede ser enfocada desde dos perspectivas. Como producto del antiguo cercano oriente, puede estudiársela junto con la literatura similar que data aproximadamente de la misma época. Ahora, el cercano oriente ha sido un lugar místico por un sinfín de años, porque de ahí es donde nace la mayor parte de la literatura original. Ahora la pregunta que vamos a tener que bregar y con que tenemos que confrontar, si la Biblia es producto del cercano oriente o algo similar o no tiene nada que ver con ella. Porque esta ha sido la influencia primordial en el mundo hoy en día. Una ventaja de este método es que lleva a reconocer que los personajes bíblicos fueron personas reales. Que tenían otros propósitos en la vida, además de recibir revelaciones de Dios y adorarlo en diversos actos culticos. Note que la idea de que como pueblo vivía en aislamiento se opone a la evidencia bíblica, según la cual el pueblo de Yahweh o Jehová estaba en constante contacto con muchas naciones y diversos sistemas religiosos. Y eso es cierto. Nosotros no podemos negar eso. Por otra parte, este enfoque comparativo, y esa aquí está la clave, comparativo, ¿no? Tiene varias desventajas también. Quizás la principal sea que cuando se señalan las semejanzas entre el pueblo de Yahweh o Jehová y los pueblos vecinos, tienden a desvanecerse las diferencias significativas. Note bien. El hecho innegable es que las demás religiones del antiguo cercano oriente han desaparecido. Y ahí está el reto. Porque es cuando tú unes todas esas religiones paganas del cercano oriente, y yo creo que tú me comprendas bien, había más de 300 y pico de religiones que sí en su época habían tenido un impacto en ese pueblo. La dificultad de compararlas es que la mayor parte han desaparecido. Para hacer una comparación total, ¿no? Se tiene que suponer, escúchame, suponer y asumir un montón de cosas en cual ya no existe la evidencia textual para ella. El hecho innegable es que las demás religiones del antiguo cercano oriente han desaparecido, mientras que la religión bíblica permanece. A pesar de que las demás han desaparecido, la religión, por decirlo así, la enseñanza bíblica todavía permanece hoy en día. La explicación más probable de esta supervivencia reside en las cualidades distintivas de la religión bíblica. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque, parte de lo que la Biblia dice acerca de sí misma. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de la autoridad del Antiguo Testamento en las últimas clases? Pero ella misma habla y da testimonio de ella misma, la Biblia. Esto no implica desentenderse de la historia o la geografía del antiguo cercano oriente, ni de las religiones y la cultura de aquel mundo, pues la Biblia misma no lo hace. Porque la Biblia está repleto de hablar de muchas de esas religiones en esas épocas.
por ciertas características de la religión bíblica, o bien son únicas o son notablemente diferentes de las religiones de los pueblos vecinos. Una de ellas es el concepto bíblico según el cual Yahweh o Jehová, como se llama Dios en el Antiguo Testamento, desea y mantiene comunicación con su pueblo. Ahora, la Biblia se inicia con un relato del Dios que creó los cielos y la tierra y creó a la familia humana a su propia imagen, según Génesis capítulo 1 en versículo 26, y se comunicó con ella, según Génesis en capítulo 1 y en versículo 28 y 29 y 30. Abre su Biblia, mira bien, comenzamos del principio. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, en versículo 26, es cierto que no dice lo siguiente. Y te recuerda que yo estoy utilizando, mezclando la versión de la Biblia de las Américas juntamente con la Reina Valera. Pero note bien, depende de qué versión tú tienes. Pero en versículo 26 dice lo siguiente, no es cierto, dice, y Dios dijo, o sea, hay una plática, ¿no? Una conversación en lo que nosotros nombramos la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hay un concilio que se une, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos hablan, deciden y actúan. Y se hace, y se realiza. Luego, después de la creación, ellos se comunican directamente con su creación inmediatamente. Mira bien, versículo 28, 29 y 30. Génesis capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo, mira, directamente se está comunicando con su creación. Sed fecundos y multiplicaos, y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente en que se mueve sobre la tierra. Y dijo también, versículo 29, he aquí, yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así, punto. Aquí hay una cláusula, punto. Esa comunión original se interrumpió. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿te recuerdas? La desobediencia en Génesis en capítulo 3, te recuerda que dice en versículo 23, Génesis 3:23, dice lo siguiente, y el Señor Dios los echó del huerto, ¿no? Los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia, ¿te recuerdas? Pero a pesar de esa rebelión contra la autoridad de Dios, Dios, continuó comunicándose con la humanidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Él nunca los abandonó, siempre se comunicó a pesar que lo estaba castigando, pero hubo comunicación. Así pues, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, se presenta un concepto básico, aceptado por fe por las personas de la Biblia. Dios hizo a las personas para estar en comunión con Él. Ese es nuestro propósito, la razón por que tú y yo respiramos hoy en día. Para mantener esta comunión, Dios reveló su voluntad, Él reveló su voluntad a sus criaturas, y después de la caída les dio a conocer su deseo y intención de restaurar esa comunión y a seguir dando a conocer su voluntad y su persona. Él nunca los abandonó, jamás.
Vamos a tratar primeramente este concepto de revelación, porque hoy en día se habla de mucha revelación, hoy en día en muchas iglesias modernas, y hablan de cosas que no tienen sentido. Es una locura la mayor parte de las cosas que dicen y enseñan, y la gente, por ser tontos y ignorantes de la Biblia, dicen amén, amén y amén. Quiero hablar del contexto, del concepto de la revelación dentro del contexto de la Biblia y en particular el Antiguo Testamento. Ahora, Dios se reveló ¿a quién? Se reveló a Abraham, ¿te recuerdas? Se reveló a Moisés, se reveló a Samuel y también a muchas otras personas. El profeta Amós, al manifestar la autoridad de su mensaje, él dijo esto. Noten el Antiguo Testamento, el libro de Amós. En Amós, en capítulo 3, dice en versículo 7, Amós 3:7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Es Dios el que está revelando, es Dios que personalmente viene a revelarse a sus siervos, pero siempre cuando lo hace, note algo, fue escrito. Este concepto de revelación se reitera con una frecuencia notable, se repite con una frecuencia notable a lo largo de todo el Testamento, el Antiguo Testamento. Ahora, el significado del término revelación. Cuando tomamos en cuenta esa palabra revelación, puede tener significado activo o pasivo. Activo o pasivo, según se refiere a la acción de revelar o de dejar descubierto, o bien aquello que se revela o se deja al descubierto. Básicamente es el término que estamos dándole, o el significado que le estamos dando a ese término de revelación. En otra palabra, está revelando lo que ya está, descubriendo lo que ya está, no está inventando algo nuevo, que es el relajo y el juego que tenemos hoy en día en muchas iglesias, ¿cierto sí o no? Que supuestamente el Señor me reveló. ¿Y qué rayos salen con una cosa que no se encuentra en la Biblia? Antiguamente se acentuaba el sentido activo en el pasado. Las revelaciones se hallaban en las comunicaciones de Dios. ¿Con quién? Con las personas. ¿Por medio de qué? De visiones que se daban, ¿no? Palabras que pronunciaba o obras que se realizaban, ¿no? Básicamente tenemos tres cosas, ¿no? En la forma en cómo Dios se revelaba, ¿no? Había visiones, ¿no? Había palabras que se pronunciaban, ¿no? O obras que se realizaban, milagros, cosas que sucedían, que uno puede confirmar, esa es la mano de Dios. Entonces, fueron las tres maneras en cómo esa revelación, ¿no?, se manifestaba continuamente a través de todo el Antiguo Testamento. Según el énfasis más reciente, la revelación se halla en determinados acontecimientos históricos que han sido reconocidos como obras de Dios. La perspectiva bíblica abarca ambos elementos. En las palabras de un estudioso, él dijo, ve en el acontecimiento histórico y comprende por la palabra de Yahweh, de Jehová. Buen consejo. Ahora, las obras de revelación y las palabras de revelación. Hay dos cosas, obras de revelación y palabras de revelación. Ubíquese por favor en Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3, comenzando con versículo 2. Ubíquese ahí y tenemos varias escrituras que le quiero mostrar.
Por cierto, es un hecho de que Dios se revela por medio de sus acciones, no indiscutible. Pero la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, que comprende las obras poderosas del Éxodo, es una de las más grandiosas obras reveladoras de Yahweh, de Jehová, en el Antiguo Testamento. Pero paralelamente a esta acción existe una palabra de revelación. Jehová, Yahweh, se reveló a sí mismo y reveló su propósito antes de la liberación. ¿Te recuerda eso? Y durante el Éxodo, cuando estaban saliendo de Egipcio, y luego del acontecimiento, note bien que Dios siempre se estaba revelando antes, durante y después. Había una continuidad histórica de la comunicación de Dios a través de sus obras y sus palabras. Y ese es el hilo que jala todo el tiempo cuando estamos hablando de la revelación. Abre su Biblia, te había dicho en Éxodo capítulo 3, ¿no? Vamos a comenzar del versículo 2 y vamos a bajar hasta del versículo 2 hasta el versículo 10, juntos. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ahí viene Moisés, aquí está la obra reveladora, aquí está, él lo ve, ahora está presente. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? ¿Por qué no se consume? Está ardiendo en fuego, pero no se consume. Cuando el Señor vio que él, Jehová Yahweh, ve que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo, ¿no te recuerdas? Visiones, ¿te recuerda eso? Las palabras que se pronunciaban y las obras, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Dios está hablando. Y le dice, y le dijo aquí, versículo 4, y el Señor vio que él se acercaba a Moisés para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Él llega a la realización que él está en la presencia de Dios. Sin duda, él está en la presencia de Dios. Tú no lo tienes que convencer, ella está convencido cuando él le habla. Y dice, y el Señor le dijo en versículo 7, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor. ¿A qué? A causa de sus capataces, y pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, en una tierra buena y espaciosa, a una tierra de mana, leche y miel, y al lugar de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, de los fereceos y de los heveos y de los jebuseos y de todos los demás de los feos. Mira bien. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta dónde. Dice, hasta mí además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios está hablando con Moisés. ¿Te recuerdas tres cosas? Visiones, palabras pronunciadas y obras. Eso es la revelación del Antiguo Testamento. Y siempre Dios se comunica, ¿te recuerdas? Antes, durante y después. Ese es el hilo que lo está jalando. Esto es lo que está sucediendo ahora. Versículo 10. Ahora, pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esa es la comunicación. Ahora, vaya conmigo para rápido y vamos a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, y vamos 12, versículo 12 también.
Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? Dios. Se está revelando, se está comunicando. Y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. So, él le dice de antemano lo que va a suceder. O sea, aquí viene la revelación de antemano. Mira Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Ves? Y ahora se comunica que después del acontecimiento de la revelación original, Ezequiel, vete el libro de Ezequiel ahora. Ezequiel capítulo 20. Capítulo 6 al 10. No, perdón. Ezequiel capítulo 20, versículos 6 hasta el 10. Por ejemplo, otro ejemplo. Aquel día les juré que los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que emana leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y le dije, arroje cada uno las cosas detestables que os atraen y no contamináis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Él siempre se está comunicando, siempre se está revelando a su pueblo. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí, mira bien, derramar mi furor, dice, sobre ellos, para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué, mira, dice, pero actúe aquí en consideración a mi nombre, actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones de medio de los cuales vivían y cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Y por fin, versículo 10. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. Ahora, quiero que tú notes algo. Es importante. Te recuerda que estamos hablando de la revelación. La revelación bíblica, la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? Es de eso lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Eso te recuerda que dije que la revelación puede ser activa o pasivo. ¿Te recuerdas? Estuvimos hablando de eso. Pero siempre por medio de visiones, palabras pronunciadas o obras, ¿no?, que son realizadas. So, Dios siempre estaba en el proceso de revelarse, ¿no?, a su pueblo su intención original. Bienvenido otra vez a la clase número 2, mis hermanos, lectura 2, parte 2. Y vamos a continuar hablando de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Te recuerda que había dicho 3 cosas. Le había dicho que Él habla a través de sus visiones, palabras pronunciadas y las obras milagrosas o obras de Dios. Te recuerda que habíamos hablado de Éxodo capítulo 3, de versículo 2 hasta el 10, luego Éxodo capítulo 12 y luego Ezequiel capítulo 20, versículos 6 y 10. Ahora. Y le estaba mostrando, ¿no?, que desde antes de un acontecimiento Dios se está comunicando, durante el acontecimiento Dios se está comunicando y después del acontecimiento Dios se está comunicando. So, este es el hilo de la revelación en cual Dios se está continuamente con su pueblo. De hecho, que el Antiguo Testamento ha sido llamado un ensayo de las obras poderosas de Dios, pues Él reiteradamente recuerda a su pueblo lo que ha hecho por ellos. Siempre Dios está recordándonos lo que Él está haciendo por nosotros y lo que ha hecho por nosotros. La conclusión es sencilla. Si no hubiera existido la palabra de revelación, la obra habría tenido significación reveladora,
para muy pocos o para nadie. Escuchate lo que acabo de decir. La conclusión es sencilla. Escuche, si no hubiera existido la palabra de revelación, la obra habría tenido significación reveladora para muy pocos o para nadie. Aún cuando Dios explicaba sus obras, el pueblo a menudo olvidaba su significado revelador y redentor. Mira, es como mi señora lo dice todo el tiempo, mi esposa, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Tenemos el mismo problema en las iglesias hoy día. Yo me estoy dirigiendo a ustedes, que la gran mayor parte son pastores, ¿ves?, que ya están en los púlpitos de su iglesia enseñando, predicando, enseñando, compartiendo, proclamando la palabra de Dios. Es la responsabilidad nuestra de asegurar que la revelación de Dios se tiene que repetir, revelar, ¿ves?, a través de su palabra. La revelación por obras o por palabras no es un fin en sí misma, sino que tiene como propósito que producir un efecto en aquellos a quienes es dada. Ve, el propósito de la revelación es que tenga un impacto, un efecto en las vidas de la persona. En otra palabra, tú tienes que responder a la afirmación del propósito de esa revelación. Ellos han de observarla, aprender de ella y responder a ella. Ese es el propósito de su palabra. Como el propósito permanente de Dios en la Biblia es redentor, ese es su propósito, deshacer las consecuencias de la caída de Edén y restaurar la imagen original de la creación en los seres humanos. A menudo se califica a la revelación como redentora. Note bien. El papel principal de la revelación del Antiguo Testamento y de la Biblia completa del Antiguo y Nuevo Testamento siempre es redentora. Siempre de reestablecer, siempre de restaurar la relación que Dios tuvo con su pueblo. El problema hoy día es que el pueblo moderno, ignorante, las mulas que son, toman el concepto de la revelación no como algo redentora, pero como algo, mis hermanos, de prosperidad a uno mismo. Por mal aplicación y mal interpretación de la palabra revelación. Desde el punto de vista bíblico, se puede considerar que toda revelación de Dios tiene un propósito redentor, pues aún sus obras negativas, las obras punitivas o las obras de juicios, contribuyen al establecimiento de su benéfica voluntad. Note bien conmigo. La principal palabra empleada para expresar este concepto en hebreo es la palabra jalal. En hebreo, jalal. G-A-L-A, deletrada en español, pero es jalal. Que es la palabra descubrir. Tú no estás inventando algo nuevo, no se está creando algo nuevo, está descubriendo lo que ya existe. Jalal. O en otra palabra, dejar descubierto. Dejar al descubierto. Si, por ejemplo, si nosotros tomamos en el Nuevo Testamento, ¿no? La palabra en griego, en el Nuevo Testamento, ¿no? En cual tú y yo la conocemos como el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Apocalipsis, ¿no? Pero en griego es la palabra apocalipto, que quiere decir dejar a descubierto, o
quitar el velo. La palabra, el libro de Apocalipsis o revelaciones de Jesucristo es revelando lo que ya está o lo que ya está por venir. No es algo nuevo como muchos lo utilizan hoy día. Es acción de descubrir o dejar a descubierto. En otra palabra, la palabra que tú y yo usamos mucho, revelación. Ahora, en el Antiguo Testamento, el término se emplea no solo con referencia, no solamente con referencia a revelación de Dios, sino también con respeto a hechos humanos. Por ejemplo, ¿te recuerda Nabucodonosor? ¿Te recuerda que cuando Nabucodonosor devastó la tierra de Judá? ¿Te recuerda el libro de Esther, en Esther capítulo 2? En Esther capítulo 2 versículo 6 dice esto, mis hermanos. Y note bien que se había utilizado este término o este concepto, ¿no? Que había desterrado. En la versión popular de la Biblia, la versión popular dice, había desterrado, ¿no? Pero mira, en la Biblia de las Américas, mira cómo lo dice. Esther capítulo 2 versículo 6 dice, que había sido deportado de Jerusalén a los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. O había desterrado, ¿no? O había deportado, ¿no? En cambio, estas palabras en el Nuevo Testamento se emplean solo con relación a la revelación de Dios. ¿A quién? A los israelitas y a la iglesia. Note bien. A ver si te puedo ayudar con este concepto. El concepto de revelación siempre se utilizaba por la mayor parte y se aplicaba al pueblo de Israel. En otra palabra, la revelación era algo corporal, que le pertenecía al pueblo plural, a la gente, el gentío, a las personas plural. ¿Me entiende? Era una palabra reveladora, redentora a un cuerpo corporal, Israel. Es igual en el Nuevo Testamento a la iglesia, a los creyentes, a la iglesia generalizada. ¿Me entiende? Lo que pasa hoy día por ignorancia es que la gente dice, oh no, para mí ha sido revelado, solamente a mí. Esta es la promesa, mi promesa, esta es mi palabra, esta es mi revelación y solo Dios me lo ha revelado a mí y usted, pobrecito, porque no son suficientes espirituales, qué pobres. Yo no sé, pero tú nunca encuentras un solo versículo, ni siquiera un versículo en toda la Biblia que permite eso. Ni una alusión a eso. Ahora, hablar. ¿Cuál es la necesidad de la revelación? Hemos hablado de qué es la revelación, cómo es que se revela Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es la revelación? Porque eso es literalmente lo que se trata en el Antiguo Testamento. Dios se está revelando, se está revelando, se está revelando, se está revelando, se está comunicando con su pueblo. ¿Qué es la necesidad? Pueden esgrimirse dos razones por las cuales la revelación es necesaria. En primer lugar, Yahweh, Jehová, es un ser que transciende el sistema espacio-temporal percibido por los sentidos humanos. Tú tienes que comprender eso primero, que Dios transciende todo eso.
Él transciende el espacio temporal en cual tú y yo como seres humanos percibimos. Dios es más allá. El primer astronauta ruso que regresó del espacio exterior declaró que no había encontrado a Dios allí arriba. Por la naturaleza de Dios, según se revela en la Biblia, no debemos suponer que lo percibiremos, que lo percibiremos directamente por algún método sensorial. En otras palabras, es difícil con los 5 sentidos a las solas en carne de percibir quién es Dios. Hace falta que Él se revela, que se descubra para comunicarse de formas perceptibles. En otras palabras, nosotros no somos capaces a las solas, ¿no? Escucharme bien. Porque yo creo que aquí está el problema moderno, ¿no? Nosotros no somos capaces de captar quién es Dios. Aún con los 5 sentidos. No, así no es. Es Dios que nos alcanza a nosotros. Y a pesar con los límites que tenemos, aún con los 5 sentidos, Dios transciende, Dios traspasa, Dios penetra, por decirlo así. Dios es Dios que entra en el espacio temporal, sensorial del hombre, para que el hombre lo pueda comprender, lo puede oír, lo puede escuchar, lo puede percibir, lo puede discernir, lo puede presenciar en su corazón. Es Dios que hace eso. Ve, en la Biblia, lo que tenemos que agarrar es que en la Biblia se lo presenta usando medios de comunicaciones audibles, visibles o perceptibles por algún o otro sentido, o de manera que la humanidad escuchaba su voz, veía alguna aparición o sentía el temblor de la tierra por su presencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Era Dios que tenía que utilizar estos medios, estos métodos, para que nosotros tengamos la capacidad para captar y comprender que Él se nos está revelando. En segundo lugar, la humanidad se presenta como una raza caída cuya rebelión contra Dios y esclavitud al pecado le impiden oír, ver y comprender. No podemos escuchar, no podemos ver, no podemos captar lo que se revela claramente. Ese es parte del problema de nuestro ser humano. Sea pagano o sea redimido. Tenemos límites en los dos lados. Siempre es Dios que está iniciando. Siempre es Dios que está iniciando el contacto con nosotros. Y Él se hace disponible, ¿cómo? Ahora a través de ¿qué? De su palabra. Este no es solamente, esto no es solamente tinta negra sobre página blanca. Este es vida y espíritu. Cuando tú y yo la estamos leyendo, lo estamos estudiando, ¿ves? Dios en su espíritu, ¿ves? Se comunica con nosotros. Ese es el medio que Él utiliza principalmente hoy día. No es el único. Si no, no me van a malinterpretar. Pero principalmente es casi el único medio que Él usa, pero no es el único. O por la mayor parte del tiempo, es su palabra. En segundo lugar, la humanidad se presenta como una raza caída cuya rebelión contra Dios y esclavitud al pecado le impiden oír, ver y comprender que se revela claramente. Ahora, ¿cómo se revela?
Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Hay una revelación general y hay una revelación especial. Para que lo podamos captar, hay una generalizada y hay una especial. ¿Estamos juntos? Okay, ahora. Según la perspectiva bíblica, Dios se ha revelado en la creación y continúa revelándose en sus obras de providencia. Así que Dios se revela, ¿no? Abre su Biblia en Salmo 19. Y en Salmo 19 quiero que tú veas conmigo. En Salmo 19. Vea conmigo Salmo 19, solamente el versículo 1. Ahora, tú sabes que hay distintas versiones de la Biblia, ¿no? La versión popular, la nueva versión internacional, hay la Reina Valera, hay la Biblia de las Américas, ¿no? Hay un sinfín de versiones. Hay otra que se nombra TM, ¿no? Que es el texto, ¿no? Masorético. El texto masorético, que es el texto judío también. ¿Okay? ¿Te recuerdas que dije que según la perspectiva bíblica, te recuerda eso? Importantísimo que comprendemos. Dios se ha revelado, mis hermanos, en la creación y continúa revelándose en sus obras de providencia. Estamos hablando de la revelación no general. Tú ves la luna, tú ves las estrellas, tú ves el sol, tú ves las nubes, tú ves el mar, tú ves la jungla, los árboles, ¿no? Tú ves el desierto, ¿entiendes? Puedes presenciar el aire, el viento, lo puedes presenciar, tú no lo puedes ver, tú ves los efectos, el impacto del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la revelación generalizada. Está soleando un día, está lloviendo un día, está nevando un día, hace calor, hace frío. Tú puedes ver que la agrícola está creciendo, la cosecha está creciendo. Tú puedes ver un sinfín de cosas. Los peces del mar, los animales de la tierra, las aves del cielo. Esa es la revelación generalizada de la Biblia. En el texto masorético, que es el texto judío, en Salmo 19:1 dice así, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Igual en la versión de la Biblia de las Américas dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Revelación general, específica o especial. Estamos hablando de esta parte primero, generalizada. Puesto que esta revelación se da por medio de ¿qué? ¿Cómo que se revela? ¿A través de qué? Lo que tú y yo nombramos la naturaleza. La naturaleza. A veces se le denomina revelación natural. Puesto que se dirige a todos los hombres igual, parejo, ¿no? Y si bien no todos son capaces de comprenderla, también se le denomina revelación general. Sea salvo o no salvo, creyente, no creyente, la revelación general se le revela a todos lo pueden ver. Ahora, si lo perciben o no lo perciben es otro asunto. En contraste, las revelaciones especiales no se dan de manera generalizada a todos los hombres, sino de maneras específicas a individuos o grupos que Dios eligió para que recibiesen una revelación. Dios tiene un solo propósito bien específico a una persona o un grupo de personas. Ya no estamos hablando de este lado, estamos en este lado, la parte especial específico. ¿Okay? Noten bien conmigo. Y usualmente se está revelando ¿qué? Su voluntad. Dios se reveló a Abraham, se reveló a Isaac, se reveló a Jacob, así como a Moisés y también al pueblo de Israel, a los israelitas. Abrió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pudieran ¿qué? Cruzaron a salvo y permitió que las aguas se cerraran mientras cruzaban los egipcios, ¿no?
Eso fue algo específico al pueblo de Israel. Fue una revelación especial. El Mar Rojo se abrió, ellos entraron, cruzaron, y cuando las carretas del ejército del egipcio les siguió a él, él permitió las aguas a cerrar. Esta fue una revelación especial y única. Guió a su pueblo a la tierra prometida y expulsó de allí a sus habitantes. Y en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo. Ahora, si tú puedes comprender todo el caos que existe ahorita en el Medio Oriente, entre Israel y la Palestina, ¿no? Israel y los del grupo moderno que se nombra Hamas hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una revelación específica de Dios a ellos, donde Él viene a desocupar toda esa gente por una revelación y un propósito específico, redentora para el pueblo de Israel, y a la misma vez juzgó y castigó a esos demás pueblos porque habían ellos ofendido al Dios vivo. Esa es la gran diferencia entre la revelación generalizada y una muy especial. Bienvenido a la clase de lectura 2, parte número 3. Continuamos nuestra plática sobre la revelación en el Antiguo Testamento, en cual obviamente trasciende y se aplica al Nuevo Testamento. Hemos hablado de la revelación general y especial hasta este punto. Ahora quiero tratar y entrar en breve el concepto sobre el medio de revelación. El método, ¿no? ¿Cómo que se han realizado estas revelaciones? Bueno, aparte de revelarse en las obras de la creación y de la historia, Dios también se reveló a ciertas personas por medio de sueños y visiones y por comunicaciones verbales. Ahora, quiero tratar esas tres cosas. Sueños, visiones y comunicaciones verbales. Esos tres medios, en particular. Pero, quiero que tú comprendas esto. Este último medio a veces se conoce como la revelación proposicional. Note bien con esto. Y vamos despacio porque yo creo que hay tantos malentendimientos hoy día. En el sentido estricto, es donde yo quiero entrar. En el sentido estricto, la revelación proposicional significa que Dios se comunica por medios comunes, y que las personas comunes puedan comprender sus declaraciones. Pero la manera en que esto es posible no se explica plenamente en la Biblia. Mira, Dios tiene la capacidad. ¿Tú te recuerdas cuando estuvimos hablando de los 5 sentidos? Y te recuerdas en las últimas clases que estuvimos hablando de que Dios trasciende el espacio temporal del hombre. Es que nosotros no somos capaces de alcanzarlo. Él es que nos alcanza a nosotros, ¿no? Y Él es el que trasciende el espacio temporal, ¿ves? Y se comunica con nosotros. ¿Te recuerdas? Hace unas 2 o 3 clases ya estuvimos hablando de eso. Ahora, esta comunicación, esta revelación proposicional, ¿no? Dios se comunica por medios comunes, ¿no? A las personas comunes que pueden comprender sus declaraciones. Ahora, la experiencia demuestra que la comunicación por la palabra hablada
supone determinados hechos fisiológicos y físicos que constituyen ¿qué? El hablar y el escuchar. Yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Cuando hay tiempo de preguntas y respuestas, ustedes hablan, yo escucho la pregunta. Y cuando no comprendo la pregunta, te hago otras preguntas para comprender mejor su pregunta, ¿no? O sea, hay un diálogo, ¿no? Hablar y escuchar, ¿no? Ese es el medio común que Dios utiliza, ¿no? Dios no necesita siervos o siervas ungidos, especiales, únicos, bañados, empapeados de aceite, que cuando ellos caminan dejan huellas de aceites. No. Dios utiliza lo común para comunicarse con todo su pueblo. Tenemos esa capacidad. Sin embargo, resulta evidentemente absurdo sugerir que Dios, quien es espíritu, deba emplear, ¿no?, esos medios físicos para hablar. Perdón, hay dos lados a la moneda, ¿no? No obstante, en términos humanos, ¿no?, Dios en efecto habla. En otras palabras, tú y yo no podemos reducir a Dios a la fisiología o a lo físico del hombre solamente. Dios puede utilizar cualquier medio que él quiera utilizar para alcanzar a cualquier persona. Ahora, la Biblia sugiere claramente que hubo personas que recibieron comunicaciones de parte de Dios de la misma forma en que la recibieron de otra persona, por medio de la palabra hablada. Ahora, la más firme convicción de los profetas era que Dios, ¿te recuerdas? Porque mira, los profetas, todos los profetas de la Biblia, todos, ellos estaban firmes en este asunto. Ni uno vaciló en este asunto. Todos estaban firmes en esta convicción. De los profetas era que Dios les había hablado con palabras que ellos podían entender y que podían comunicar a los demás en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Otra vez, ¿te recuerda que Dios transciende el espacio temporal del hombre? Y Él viene y transciende eso. Y Él es el que tiene la capacidad, Dios, hacia el hombre, de tocar los 5 sentidos del hombre y asegurar que cuando Él los toca, Él se comunica y se revela directamente con ellos y ellos reciben con claridad lo que ha dicho. No hay un mal entendimiento, no hay una mal interpretación, porque es una comunicación directa. Los profetas tenían ese tipo de convicción que Él le había hablado, no había ninguna duda. Ahora, la revelación última de Dios se dio en la encarnación de su Hijo, Jesucristo. La doctrina bíblica sostiene esto, sostiene que el cumplimiento de todas las revelaciones previas, escucharme, todas las revelaciones previas, de Génesis, del principio de la Biblia, hasta Malaquías, y luego entrando en la transición de Mateo, ¿no? Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Hebreos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de eso, que la encarnación de su Hijo, que cuando nazca y cuando nace Jesucristo, esta es la encarnación de la verdad, la encarnación de la revelación de Dios. Cuando llegamos a ese punto histórico de la Biblia, histórico de Dios trascender el espacio temporal del hombre. Cuando llegamos a ese punto, la Biblia sostiene que el cumplimiento de
todas las revelaciones previas sucedió en la persona, en las obras y en especial las palabras de Jesucristo. Ahí es consumado. Ahí donde termina todo. Por eso a mí me cuesta, yo sé que es mi problema, yo reconozco eso. A mí me cuesta que hoy día tenemos un sinfín de gualanas, por decirlo así, corriendo, traspasando la tierra por todas partes del mundo, diciendo que Dios me reveló a mí un mensaje tan único y tan especial, en cual no se halla en la Biblia. Para ustedes. Y es interesante. Y siempre termina en ¿qué? Que te están sacando ¿qué? La lana, ¿no? Te están sacando los billetes, ¿no? Te están chupando seco, ¿no? Del dinero. Es interesante cómo siempre terminan esos mensajes especiales. Pero la Biblia sostiene. Abre su Biblia en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos. Permíteme. Hebreos capítulo 1. Te quiero mostrar. Mira bien. Sostiene que la persona no. Sostiene que las revelaciones previas sucedió ¿qué? Se consumaron en ¿qué? En la persona, las obras, en especial las palabras de Jesucristo. Ahí donde culmina todo. Hebreos capítulo 1. ¿Estamos juntos? Versículo 1, 2 y 3. Hebreos capítulo 1. Mira, dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque los apóstoles predicaron el Antiguo Testamento, ¿no? En estos últimos días, mire bien, ahora, note la fraseología específica aquí. Note esta revelación. Versículo 2. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, todas las revelaciones, por medio de quien hizo también el universo, el Creador. Él es el resplandor de su gloria, Él, Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra. Mira bien, dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo ¿qué? La purificación de los pecados. Él viene, nace, vive, es crucificado, muere y resucita. Y ahora está a la mano diestra del Padre Celestial. En ese precisamente momento se consume toda la revelación del pasado, del presente y del futuro. Ya no hay más revelaciones. Consumado en Él. Mira lo que dice el versículo 3. Él es Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y ahí termina todo. Ahora, a ver si te puedo ayudar con esto. Hay otra cosa que se nombra revelación progresiva. Revelación progresiva. Ahora, permíteme tratar de explicar la dificultad de ese concepto. Difícil solamente porque cuando tú escuchas revelación progresiva, en la mente suya
en la mente humana es que la revelación continúa progresivamente revelándose como algo nuevo. No. La revelación progresiva es que se revela progresivamente desde Génesis, del principio, ¿no?, hasta Cristo. Pero en la interpretación moderna es que ya después de Cristo se sigue revelando algo nuevo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Este concepto de la revelación progresiva, al leer el Antiguo Testamento, reconocemos que Dios no reveló toda su persona ni su propósito de una sola vez. En cambio, realizó una secuencia de revelaciones, cada una de las cuales añadía algo a las anteriores. Él fue revelando poco a poco. Esa es la revelación progresiva. Por eso también cuando hablamos de la salvación progresiva, hablamos de la redención progresiva. Por ejemplo, Dios reveló a su voluntad en cuanto a Abraham. ¿Te recuerda Abraham? El cual más adelante se convierte en Abraham. Fuera a donde? A Canaán. ¿Te recuerda eso? Génesis capítulo 12. Abre su Biblia, Génesis capítulo 12, versículo 1. Tierra que prometió dar a sus descendientes, ¿no? Mira, vamos, Génesis capítulo 12. Para mostrárselo. Y a ver si tiene sentido. Mira bien. En la Reina Valera dice, pero Jehová había, Génesis 12, antes de 13, después de 11, comenzando con versículo 1, mire bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré y serán benditas, dice, en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequim, hasta el encino de Morre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, fíjate bien. Aquí Dios se va a revelar, ¿no?, poco a poco. Él se va revelando en el camino, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 está bien claro, ¿no? Vete de tu tierra, de entre tus parientes, ¿no?, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Él va. Ahora mira en versículo 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a Yahweh, a quien le había aparecido, ¿no? Eso lo muestra. Más tarde, Dios reveló que los descendientes de Abraham, ¿no?, llegarían a habitar esa tierra solo después de que fueran oprimidos en un país extranjero durante 400 años. Ahora mira bien. De Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 15, algo sucede. Hay un transcurso de 400 años. Mira Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 notamos algo aquí. Pero vamos a poner su contexto. Versículo 1.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me ha dado por prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino, mira Dios, a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está revelando lo que está por camino, lo que está por venir. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré, en qué la he de heredar? Y le dijo, traerme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rampiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham se ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿No? Y ahora mira versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclava allí y será oprimida 400 años. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Le dice que está por venir y que van a durar 400 años de esclavitud. Mira, si lo rastreamos a lo largo de todo del Antiguo Testamento, este tema va volviéndose más complejo y su alcance va adquiriendo una definición más acabada hasta que finalmente se convierte en un motivo central de las profecías de un futuro día glorioso. De una forma muy similar puede observarse la revelación gradual de otros temas. Y este concepto se ha dado a llamar revelación progresiva. Estamos hablando otra vez que la progresión o la progresividad de la revelación es algo que ya está revelado, pero se está descubriendo poco a poco en el camino de su cumplimiento hasta que llega la persona de Jesucristo, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. No estamos hablando de la revelación progresiva que muchos hablan en la época moderna, que dicen, Dios me reveló algo nuevo, que nunca jamás había existido, pero es para hoy y netamente exclusivamente para hoy. Eso no existe. La revelación progresiva está dentro del contexto de Génesis hasta el cumplimiento de ¿quién? De Jesucristo cuando se sentó a la mano diestra del Padre Celestial. Ahora, tú dices, pero no entiendo, porque luego después de Malaquías viene el libro de Mateo. Un momentito. De Mateo a Apocalipsis. Continúa revelando progresivamente lo que Dios tenía por propósito con su pueblo aquí en la tierra, a pesar que Cristo está en la mano diestra de la hora. Tenemos que tener mucho cuidado de no tomar este concepto de la progresión, de la revelación progresiva y convertirla en algo nuevo que jamás se había revelado en el pasado, porque tú no puedes utilizar la palabra revelación. Porque la revelación es descubrir o dejar descubierto lo que ya existía, no lo que nunca jamás había existido en el pasado.